Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta el momento, hemos hablado pues del tema propio de liquidaciones, ya hemos hablado sobre salario. Sí, estamos a puertas de nuestro tercer parcial. ¿Listo? Para todos, el tercer parcial lo empiezo a comunicar desde el día de hoy. No lo vamos a hacer el próximo viernes, ¿sí? Porque de pronto hay personas que todavía tienen dudas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Finalizar el tema de liquidaciones, es decir, hasta lo que veamos el día de hoy, entra en el parcial, ¿sí? Que es prestaciones sociales, va desde salario, jornada de trabajo, descansos, ¿sí? Régimen de descansos, terminación del contrato y prestaciones sociales, ¿sí? Esto es lo que evaluaríamos en el tercer parcial. Por lo tanto, el desarrollo del tercer parcial no lo dejamos para el viernes 22 de octubre, creo que el próximo viernes es 22, sino lo dejaríamos para el lunes 25 en clase, ¿sí? Es decir, quedaría para el lunes dentro de la clase de 11 a 1. Por favor, muchachos, desde hoy les estoy diciendo, persona que no se encuentre en clase es como si no hubiese asistido a la clase, por lo tanto no tiene derecho a presentar el parcial. ¿Sí? Para poder presentar el parcial, indispensable estar en la clase. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a finalizar nuestro tema de prestaciones sociales. Una vez finalizado el tema, vamos a desarrollar el ejercicio que teníamos dentro del taller. Si nos alcanza el tiempo de la clase del día de hoy, haremos de pronto otro ejercicio ya de forma un poco más completa, ¿sí? El día lunes pues no tendremos clase, el día lunes es festivo, ahí sí, régimen de descanso. Entonces, se está conmemorando el Día de la Raza, que fue el 12 de octubre, descubrimiento de América. Bueno, eso en el colegio pues creo que quedó ampliamente reseñado el acontecimiento, pero el día viernes, entonces por eso lo dejo para el siguiente lunes, porque presentamos, o sea, ante la imposibilidad de dar clase de pronto debatir algunos dudas que nos queden al respecto, entonces lo dejamos más bien para la siguiente clase y el próximo viernes abarcaremos esas dudas. ¿Listo? Entonces, ¿algún comentario, sugerencia, recomendación? Bueno, entonces déjenme presentarles la diapositiva. Listo. Entonces estábamos acá en nuestro tema de prestaciones sociales, ¿cierto? La clase pasada hablábamos del auxilio de las cesantías y de los intereses sobre las cesantías. Hablamos de estas dos prestaciones sociales. Si bien es cierto, habíamos dicho la clase pasada, este está íntimamente relacionado con el auxilio de cesantías incluso desde el nombre, ¿sí? Es una prestación social independiente, ¿sí? Puede que yo no consigne el auxilio de cesantías al fondo, pero le pague los intereses sobre las cesantías a mi trabajador, ¿sí? Independientes, creados con normas diferentes, ¿sí? Y pues hablábamos también de qué sucedía y la tendencia sobre la que venía los intereses sobre las cesantías. El día de hoy entonces veremos prima de servicios, reglas sobre la prima de servicios, cómo fue creada inicialmente la prima de servicios y pasaremos en últimas al calzado y vestido para la labor. ¿Listo? Suministro de calzado y vestido para la labor. Entonces, la prima de servicios, ¿sí? Es una prestación social que fue creada en el Código Sustantivo del Trabajo como una prestación patronal especial. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia que mencionábamos la clase pasada frente a las prestaciones patronales especiales? ¿En qué consistían las prestaciones patronales especiales?
Recordemos que las prestaciones patronales especiales eran aquellas que tenían derecho únicamente los trabajadores, ¿sí?, que prestaran el servicio a favor de su empleador, empresa. ¿Sí? Es decir, que el empleador debía tener el carácter de empresa para tener la obligación de reconocer la prestación social prima de servicios. ¿Cómo fue instaurada esta prestación social? Resulta que le dicen al empleador, bueno, ¿usted cómo genera unas ganancias? Esas ganancias, ¿por qué las genera? Por la prestación del servicio del trabajador, ¿cierto? Entre mejor se presta el servicio de su trabajador, pues mejor ganancias va a tener. Entonces, usted va a reconocer una participación en las utilidades que represente, pues, dentro de su empresa. Esa prestación que va a tenerse como en cuenta frente a esas utilidades, pues va a ser la prima de servicios. ¿Sí? ¿Qué sucede? De allí que no todos los trabajadores tuvieran derecho a la prima de servicios. Por ejemplo, trabajadores destinados al servicio doméstico, es decir, a la familia del empleador, ¿sí?, no tenían derecho a la prima de servicios. ¿Por qué? Porque resulta que ese empleador no se lucraba o no se beneficiaba económicamente hablando de la prestación del servicio del trabajador, ¿sí? Es decir, no generaba un lucro al no tener una utilidad económica, pues cómo le hacía participación a mi trabajador. Entonces, a partir, pues esto ya varios años, ¿sí? Recordemos que el código viene desde 1950, en el Congreso empezó el debate. No, es que si bien es cierto desde el inicio, ¿sí?, se reconoce como una utilidad, actualmente la prestación social de la prima de servicios es utilizada ¿para qué? ¿Ustedes para qué han conocido o más bien han tenido cercanía con la prima de servicios? Incluso hasta sale por televisión comerciales que hacen referencia a la prima. ¿Para qué es utilizada la prima de servicios por los trabajadores? Pues para gastos personales, o sea, no es Sí, obligaciones especiales, como dice. por así decirlo, y teniendo en cuenta las fechas de pago, sobre todo de la prima de servicios, los trabajadores empiezan a utilizar la prima, es más que todo para cubrir unos gastos adicionales, ¿sí? ¿Qué gastos adicionales? ¿Qué es lo que pasa? Yo ya tengo, recordemos que mi salario me cubre mis necesidades y yo ya tengo el salario más que comprometido, ¿cierto? Pensar en gastos adicionales, uy, fue chica. No, 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 eso es impensable. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago con esos gastos adicionales? Ay, pero es que a mí me llega una platica, una primita acá, esa prima es más que bienvenida que las verdaderas primas de sangre, ¿cierto? Esa prima, mejor dicho, cae bien en la casa. Ah, la otra prima sí, mejor dicho, que ni venga. Pero la prima de servicios, mejor dicho, sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las fechas de pago, yo puedo cubrir con ese rubro, ¿sí?, con esa suma de dinero que a mí me entregan por prima de servicios, unos gastos adicionales. Ah, pero es que esos gastos adicionales solo los tienen los trabajadores que prestan servicio a favor de la empresa. No, ¿cierto? Esos gastos adicionales los tiene todo tipo de trabajador, independientemente de su empleador. Entonces, ¿en qué surgió la discusión en el Congreso? No, venga, hay que modificar la norma en el sentido, sí, al inicio se reconocía como una utilidad, pero ahorita ya no, ¿sí? Las utilidades del empleador no está obligado a participar de sus utilidades a sus trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Lo dice claramente la norma, él no está obligado y al no estar obligado, no, venga, saquemos esta prestación social de ese concepto, de esa utilidad o beneficio económico
y reconozcamos la prestación social de la prima de servicios para todos los trabajadores, independientemente del empleador que tenga. ¿Sí? Eso lo modifican a partir de la ley 1788 del 2016. Extiende la prestación social prima de servicios para todos los trabajadores y hace hincapié precisamente a esos trabajadores de servicio doméstico que económicamente sus empleadores no se lucran con la prestación del servicio de ese trabajador. ¿Sí? Antes del 2016, ellos no tienen prima de servicios, ¿sí? Pero después del segundo semestre del 2016 y a partir de la entrada en vigencia de esta norma, sí tienen prima de servicios. Ellos y todos los trabajadores, ¿sí? Porque cambia el concepto de la prestación social prima de servicios, o sea, se le da otro fin, otro propósito diferente a la participación de utilidades. Ahorita, la prima de servicio está vista como aquel rubro que sirve al trabajador cubrir unos gastos adicionales que pueden surgir de la época del año, ¿sí? Y de allí operan las reglas de esta prestación social. ¿Cuáles son las reglas? Por año de servicios, ¿sí? Por año de servicios, se le reconoce al trabajador 30 días de salario. 30 días de salario base de liquidación, incluyendo salario ordinario, incluyendo salario extraordinario, incluyendo auxilio de transporte, si el trabajador devenga auxilio de transporte. Sí, lo que veíamos al inicio cuando vimos factores salariales, de acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo. Sin embargo, también tenemos en cuenta aquí auxilio de transporte para cesantías y para prima de servicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el legislador? Usted le va a reconocer a aquellos trabajadores, ¿sí?, que han prestado el servicio durante un año, 30 días de salario, por concepto de prima de servicios, no por concepto de más salario, sino por concepto de prima de servicios. Pero usted debe hacer el pago en dos fracciones. La mitad de la prima de servicios la va a pagar a más tardar el 30 de junio, ¿sí? Es decir, a más tardar a mitad de año. Y la otra mitad de la prima de servicios la va a pagar el 20 de diciembre. Los primeros días del 20, los primeros 20 días del mes de diciembre, es que dice la norma, ¿sí? Profe, pero es que yo ya tengo la plata de la prima de servicios de mis trabajadores, no el 20, la conseguí el 10, ¿la puedo pagar de una vez? La respuesta es sí. O sea, lo que me dice la norma es que usted no se puede pasar del 30 de junio o del 20 de diciembre, ¿sí? De resto lo puede adelantar, incluso hasta los trabajadores le van a agradecer, ¿sí? ¿Qué pasa con la segunda fracción de la prima de servicios? Usted debe liquidar el mes completo, es decir, debe liquidar el semestre hasta fecha 31 de diciembre, ¿sí? Pero la debe pagar antes. No es que va a cortar el mes en la liquidación y solamente le va a reconocer la liquidación hasta el 20 de diciembre. No, no, no. Se liquida con fecha de 31, pero se paga anticipadamente a más tardar el 20 de diciembre. ¿Listo? Así las cosas, yo pago 15 días de salario a más tardar el 30 de junio y 15 días de salario a más tardar 20 de diciembre. ¿Sí? 15 días, ojo, de forma proporcional al tiempo laboral. ¿Qué significa? Que si mi trabajo... Sí, Nicolás. Se paga dentro del próximo año trabajado, ¿sí? No, dentro de ese mismo año. Es decir, Ah, ok. O sea, cuando entonces, el lo que contrato es fijo. nosotros vamos a hacer es, perdona, es que no te estoy escuchando, creo que hay como interferencia y pienso que ya terminaste y por eso continúo. Sí, dime. Que, o sea, tiene que ser cuando el contrato sea a término fijo. Porque
No precisamente. No precisamente. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Entonces, me dice, usted va a reconocer 15 días de salario por el semestre, ¿sí? Porque al año tiene derecho a 30 días, pero se fracciona, se divide en dos. ¿Qué voy a hacer yo? Todos los 30 de junio, ¿sí? O todos los meses de junio y todos los meses de diciembre, yo debo cortar la prestación social porque la debo pagar. ¿Qué voy a hacer? Voy a contabilizar a esas fechas cuánto tiempo de servicio me ha prestado el trabajador, ¿sí? Desde el 1 de enero y desde el 1 de julio. ¿Por qué? Porque me dice o de forma proporcional. Si el trabajador me laboró los 6 meses, es decir, del 1 de enero al 30 de junio, yo le voy a reconocer 15 días de salario, ¿sí? Pero si no me empezó a trabajar desde el 1 de enero, pero me empezó a trabajar, qué sé yo, desde el 1 de mayo, mes de mayo, 30 días, y mes de junio, otros 30 días, entonces eso es de forma proporcional. Ya no le pago los 15 días, voy a hacer el cálculo de cuánto le debo pagar por esos 2 meses. ¿Por qué ya no le pago los 15 días? Porque no me trabajó el semestre completo, ¿sí? Profe, pero él tiene un contrato a término fijo, qué sé yo, de 3 meses, ¿sí? Empieza el 1 de mayo y va hasta el 1 de julio. De todas formas, le tengo que pagar el 30 de junio su prima de servicios. La respuesta es sí. Yo siempre debo cortar, ¿sí? Siempre debo cortar al mes de junio el tiempo laborado de mi trabajador, ¿sí? Y hacer el cálculo de la prima de servicios para pagarla el 30 de junio. No son 15 días, un ejemplo, son 5 días porque pues fue de forma proporcional y me arrojó 5 días de salario. Páguele los 5 días de salario, ¿sí? De forma proporcional al tiempo de servicios. Ah, profe, pero es que el trabajador iba hasta el 1 de julio, ¿sí? Entonces, como no alcanzó a llegar a diciembre, entonces ya no tiene derecho a prima. No, sí tiene derecho a prima de forma proporcional y se le cancela no hasta el 20 de diciembre, sino con la finalización del contrato de trabajo, ¿sí? Recuerden que a la finalización del contrato de trabajo yo tengo que estar a paz y salvo, tengo que estar al día, ¿sí? Por concepto de salarios y prestaciones sociales. Y adivinen qué es esto, una prestación social. Sí o sí, yo la tengo que cancelar a la finalización del contrato. Profe, pero es que yo ya le pagué la prima de servicios en junio. Sí, pero todavía le falta liquidar el mes de julio. Del 1 de julio al 31 de julio, ¿sí? Es un mes, así que liquide ese mes a la finalización del contrato. ¿Sí? Ahora sí, un poquito más claro. Sí, señora. ¿Qué pasa si finalizó mi contrato y yo no pagué prima de servicios? Y ha pasado 5 meses y yo nada que pago esa prima que le quedé viendo por ese mes. ¿A qué puedo estar sometido yo? ¿A una sanción, profe? ¿Y qué sanción? ¿Moratoria? A la sanción moratoria. Un día de retardo en el pago, un día de salario. ¿Listo? Muy bien. Pregunta de parcial. Eso en cuanto a la prima de servicios. En cuanto al calzado y vestido para la labor, ¿sí? Es una prestación social que tiene derecho no todos los trabajadores, sino aquellos trabajadores, ¿sí? Que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es una prestación social que está encaminada para que aquellos trabajadores con menores recursos, ¿sí? Con menores recursos, tengan una opción, ¿sí? O un auxilio en especie,
o un auxilio en especie, para que sus ropas, su vestimenta, no se desgaste por utilizarlas a la prestación del servicio, ¿sí? O que si se desgastó, entonces pueda reemplazar, ¿sí? Como está prevista para aquellos trabajadores que tienen menores recursos, por esta razón, la prestación social del suministro de calzado y vestido para la labor no es, no es reconocida a todos los trabajadores, ¿sí? Por otro lado, nosotros debemos diferenciar el suministro de calzado y vestido para la labor de los elementos de trabajo, como overoles, elementos de protección personal. Los elementos de protección personal no son suministro de calzado y la labor porque tienen finalidades distintas. Los elementos de protección, ¿sí? Como overoles, guantes, botas, están destinadas para proteger la integridad del trabajador, ¿sí? Para que un ejemplo, el trabajador que elabora con, no sé, máquinas de soldadura, ¿sí? Si le llega a caer una chispa, pues no le caiga directamente a la ropa o a la piel, ¿sí? La finalidad de esos elementos de protección es para proteger la integridad y salud del trabajador, a diferencia de la prestación social de suministro y calzado para la labor, que la finalidad es que la ropa no se le desgaste al trabajador, ¿sí? Su ropa personal no se le desgaste por la constante utilización, bueno, por estar en constante uso, ¿sí? Y que si se desgastó, pues tenga como reemplazar. ¿Listo? La ley 11 de 1984 regula, ¿sí?, esta prestación social de suministro de calzado y vestido para la labor. Entonces, ¿quiénes son beneficiarios? Aquellos, nos dice la ley, aquellos trabajadores de menores ingresos, de menores recursos. ¿Quiénes son? Entonces, los trabajadores considerados con menores recursos son aquellos que devengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Profe, si el trabajador es interno, si el trabajador, qué sé yo, vive por allá en 1 kilómetro al lugar de trabajo, sí tiene derecho, aquí esté supeditado al monto del salario. Si el salario es inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene derecho al suministro de calzado y vestido para la labor. Profe, es que el empleador no es empresa, no importa. La condición está determinada en el ingreso del trabajador, ¿sí? En nada más. A trabajador que venga menos de 2 salarios mínimos tiene derecho a recibir prestación social de suministro de calzado y vestido para la labor. ¿Listo? Profe, ¿cuál podría ser como un ejemplo de esto? Aquellos que ganan menos de 1 millón en este momento son 870 y algo. Pero, o sea, Todos ellos que ganen menos aparte de... de aparte de los elementos de protección que dices que son diferentes, este de calzado y vestuario para la labor, ¿en qué tipo de empresas podría ser? O sea, a eso me refiero. Un ejemplo Ok, ok. cuáles se les En podría dar. todas las empresas, todos los empleadores, ¿sí? Todos los empleadores, independientemente de la actividad del trabajador, independientemente de la prestación del servicio, independientemente de la actividad comercial del empleador, el trabajador tiene derecho a recibir su suministro y calzado para la labor. En la práctica, esta prestación social se denominó dotación, ¿sí? Hay empresas que contratan empresas de dotación para que les haga su uniforme, ¿sí? Un uniforme que consta, no sé, de una chaqueta con un pantalón, zapatos, ¿sí? Ahí sí toda la pinta completa. Profe, o Compensa sea, esta prestación social, déjame terminar, compensa esta prestación social, sí, porque el trabajador no tendría que usar su ropa diaria, sino el uniforme que le da la empresa.
¿Sí? Ahora sí te dejo hablar. Profe, o sea, un ejemplo podría ser, ejemplo, los que trabajan en una flora, que los elementos de protección es como para, ejemplo, cuando es rosas, pues para proteger su integridad. Y vestido y calzado para la labor podría ser como ejemplo el vestuario de una mesera en un restaurante. Exactamente, Ah, sí. ok, profe. Es que yo nunca lo había escuchado así. Ok, ¿qué es lo que sucede? Ingresa a trabajar, ¿sí? Ingresa a laborar. Bueno, ya vamos a ver cómo las reglas de esta prestación social. Pero entonces yo le digo a mi trabajador, mire, tome aquí sus elementos de protección personal, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de protección personal? El overol, ¿sí? Los zapatos especiales, bueno, qué sé yo, y los guantes, ¿sí? Eso no puede tenerse como suministro y calzado para la labor. ¿Por qué? Porque yo necesito un pantalón y una camisa para ponerme por debajo del overol, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar yo? Pues el pantalón y la camisa que me compré para salir a pasear, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué sucede? Yo no tengo más ropa porque recuerden que estamos frente a ingresos, menores ingresos, ¿sí? Entonces, si yo compro ropa, entonces no pago el arriendo. Si yo compro ropa, entonces no compro el mercado. Si yo compro ropa, entonces no pago, qué sé yo, el recibo de la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo utilizando el mismo pantalón 15 días seguidos, o sea, todos los meses el mismo pantalón, los mismos 15 días que pasa. A los 3 meses me voy a agachar, fijo, eso se me rompe, ¿cierto? Entonces lo que busca esta prestación social es que no ocurra eso, o que si ocurre, ocurra en la menor medida de lo posible, ¿sí? Entonces, ¿qué el legislador que hizo? Usted va a reconocer una prestación social que evite eso para estos trabajadores que sus recursos son limitados o son menores. ¿Cuáles son esos trabajadores? Yo los impongo a trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las reglas? La norma me impone fechas para su entrega. De hecho, me las impone 3 veces al año, cada 4 meses. Aquellos trabajadores que estén laborando al 30 de abril, ¿sí? Al 31 de agosto y al 20 de diciembre. ¿Qué pasa con esas fechas? Yo como empleador le debo entregar a mi trabajador su dotación o su calzado y vestido para la labor. 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. ¿Sí? A esas fechas yo debo revisar cuánto tiempo de prestación de servicio tienen mis trabajadores que devengan en su salario menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué voy a verificar o qué voy a revisar? Que esos trabajadores hayan prestado el servicio al 30 de abril, al 31 de agosto y al 20 de diciembre al menos 3 meses. ¿Sí? Es decir, ya voy a tener en cuenta 2 factores. El primero es su salario. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores tengo menos de 2 salarios mínimos? Tengo 10 trabajadores. Listo. Voy a revisar uno por uno si al 30 de abril al menos me han prestado el servicio 3 meses. Si eso es así, le tengo que entregar su calzado y su vestido para la labor. Bueno, pero es que a esos 3 meses, los trabajadores, a esas fechas, el trabajador me utilizó las prendas en forma indebida. Si eso es así, el trabajador pierde el derecho de recibir la siguiente prestación social. ¿Sí? Es decir, yo como trabajador puedo perder la prestación del suministro de calzado y vestido para la labor. Sí. ¿Cómo lo hago? Porque la anterior que me entregaron hice uso indebido de dicha dotación. ¿Sí? Un ejemplo, cometí hurto estando uniformado.
Entonces, esa conducta negligente y ese uso indebido implica que yo la siguiente prestación social la pierdo. ¿Sí? Yo debo hacer un uso responsable, Solo la siguiente, profe. respetuoso de mis frentes. Señor. Que sí, solo la siguiente, profe. Sí, la siguiente. Ya la posterior, ahí sí ya depende del uso que le haya dado, ya si ya me comporté, si efectivamente ya estoy haciendo un buen uso de las prendas de la empresa. ¿Qué se permite en la práctica? Primero, se le permite al empleador hacer una sola entrega de las 3 dotaciones del año, ¿sí? Es decir, yo como empleador puedo en el mes de diciembre entregar 3 prendas de suministro y calzado para la labor para facilitarle el lavado, para facilitar la rotación incluso de las mismas prendas. Eso se permite. ¿Qué se permite? Que los trabajadores puedan participar en la escogencia de sus propias prendas, ¿sí? Es decir, yo no los tengo uniformados, pero yo les solicito a los trabajadores que vayan a un almacén específico y que ellos escojan qué quieren de pantalón, ¿sí? ¿Qué otra cosa se permite? Que al momento de la entrega del suministro y calzado para la labor, es decir, en las fechas 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, yo como empleador exija la devolución de la prenda anterior. También se permite, ¿sí? No es que yo no quiero uniformes allá o logos de mi empresa por allá refundidos y quién sabe después qué hagan con ellos. ¿Qué es lo que no se permite? Que yo entregue, ¿sí?, una prenda usada a los trabajadores. Eso sí no se permite, ¿sí? Que si el trabajador me entregó el pantalón de la prenda, el jean de la dotación anterior, y yo diga, solo tiene un roto, mire, vuélvaselo a poner y sí, que le entregue, eso no se permite. Sí o sí, el empleador debe hacer entrega de prendas completamente nuevas, pero sí se le permite que él exija la entrega de la dotación anterior. También para ver que el trabajador la haya usado en debida forma, ¿sí? Que efectivamente no se la vaya a regalar. Ay, bueno, se permite. Hay empleadores que no exigen que le entreguen las anteriores, sino que los trabajadores se queden con ellas. También se permite. ¿Listo? Esta prestación social se debe sí o sí entregar en especie, ¿sí? Si yo entrego un valor o una suma de dinero que compense la prestación social, no se permite, ¿sí? Es como si yo no hubiera entregado la dotación, para que me hagan entender. ¿Qué es lo que pasa? Solo se puede compensar en dinero la prestación social que por excelencia es en especie si finalizó el contrato de trabajo y yo nunca entregué dotación, ¿sí? Pues como ya mi trabajador no me va a prestar el servicio en un futuro, pues a él no le sirve el uniforme de la empresa. Ahí en ese caso, ¿sí?, si el trabajador solicita indemnización por compensación, o más bien solicita la compensación en dinero por la no entrega de esta prestación social, ahí sí hablamos de que se pueda pagar en dinero, ¿sí? Porque a él ya no le va a servir ni el logo de la empresa, ni el uniforme, no, para nada, ¿sí? Pero en aquellos trabajadores que hayan devengado menos de 2 salarios mínimos, que para las fechas de las entregas establecidas haya laborado 3 meses o más, ¿sí? Y durante la ejecución del contrato no le entregaron la prestación social en especie. Ahí en ese único caso es que se puede compensar en dinero. El trabajador lo puede reclamar de forma directa, ¿sí?, al empleador, o por
vía judicial, es decir, a través del proceso judicial, reclamar a el empleador la compensación en dinero frente a la no entrega de la prestación social en especie. ¿Listo? Eso frente a esta prestación social, ¿hay alguna duda? Bueno. No, profe. Listo. Entonces, vámonos a nuestro ejercicio. Listo. Aquí está. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio de liquidaciones. ¿Listo? ¿Qué me dice el caso? Que Lilia es nuestra trabajadora, ¿sí? Que ella trabajaba para, o trabaja más bien, para una empresa textil, ¿sí? Desde el 20 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del mismo año. ¿Qué nos dice acá? Por esto, Lilia devenga un salario de 920,000 pesos, ¿sí? Ella siempre trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿cierto? Y a Lilia se le reconocían 2 horas de almuerzo. Trabajó domingos y festivos, ¿sí? Todos, según el caso, domingos y festivos, pero su jornada ya iba de 2 de la tarde a 9 de la noche, ¿sí? En ese periodo de tiempo, nos dice el caso, en ese periodo de tiempo, del 20 de enero al 31 de marzo, entonces tenemos todo el trabajo completo, ¿sí? Dice, solo se le canceló el salario que combinó con su empleador y que ella había escuchado por ahí que efectivamente tenía derecho a unas tales horas extras. Entonces, déjenme, yo les dejo de compartir la pestaña y más bien les comparto la pantalla completa. ¿Listo? Para poder desarrollar acá. Sí, compartamos acá. Ponemos primero esto acá. Listo. Entonces todos vamos ahí, ¿sí? ¿Qué nos dice el caso? El salario de Lilia es de 920,000 pesos, ¿cierto?
¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Es saber cuánto vale cada hora ordinaria. Entonces nos dice, listo, 920.000 pesos, nosotros vamos a sacar el valor del día, que nos da ¿cuánto? $30.666.6, profe. Listo. Acá en este caso lo aproximamos a 7 porque la siguiente es una décima superior al 5. Esto a su vez lo dividimos en 8. ¿Listo? 30.666,7 lo dividimos en 8 y nos da 3.833.3. punto 3. Muy bien. Entonces, anotémoslo por acá. ¿Listo? 3.833,3. ¿Qué debemos nosotros sacar primero? Entonces nos vamos a ir a la jornada de todos los días, ¿sí? De 9 a 9 de la noche. Entonces, nos vamos de 9 de la mañana, ¿sí? Y empezamos a contar. 9, 10, 11, 12. Van 3 horas. Salió 2 horas a almorzar, de 12 a 2 y llegó a las 2 de la tarde. Entonces seguimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Lilia se le cumplía su jornada ordinaria laboral hasta las 7 de la noche, que eran 8 horas ordinarias diurnas. A las 7 de la noche nos dejó de trabajar. No, profe. No. Entonces decían, no, a esta señora la ponían a trabajar no hasta las 7 de la noche, sino hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, estamos frente a ¿qué? ¿2 horas extras diurnas? Muy bien, a 2 horas extras diurnas. ¿Sí? Las primeras, ¿tienen recargo? Y si tienen recargo, ¿de cuánto es el recargo? Estas, ¿tienen recargo? No, profe. Muy bien. Porque era su jornada. Exactamente. No tiene recargo porque estaban incluidas dentro de la jornada ordinaria y para ello le pagaban 920.000. Estas, ¿tienen recargo? Sí, profe. Sí tiene recargo. ¿Y de cuánto es el recargo? Del 25%. Del 25%. Muy bien, del 25%. Listo. ¿Qué nos dice acá? Ah, bueno, las primeras no tienen recargo, ya sabemos que debemos sacar 2 horas extras diurnas. ¿Listo? ¿Qué pasaba con los domingos y festivos? Ella no descansaba, sino que, perdón, acá, lo laboraba. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos con la jornada del festivo? Empezaba a las 2 de la tarde y finalizaba a las 9 de la noche. Entonces, vamos a contar cuántas horas laboraba esos días de descanso. Empezamos a las 2, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos trabajaba de 2 de la tarde a 9 de la noche, entonces nos da 7 horas, ¿sí? A todos nos dio 7 horas, ¿cierto? Sí, señora, profe. Ordinarias, diurnas, pero dominicales, ¿sí? ¿Estas 7 horas tienen recargo? ¿Y de cuánto es el recargo? Sí, profe, y es del 75%. Muy bien, sí, y es del 75%. Listo, entonces ya sabemos que nosotros vamos a, esto por día, ¿no? Vamos a sacar el recargo de las 2 horas extras, entonces déjenme, borramos nuevamente por acá. Ya sabemos que nosotros vamos a sacar el siguiente cálculo. 2 horas extras por día, ¿sí? Diurno, con un recargo del 25%. Y que vamos a sacar las 7 horas ordinarias diurnas dominicales del 75%. Listo, eso lo sabemos. Entonces vamos a sacar el valor de esos recargos,
¿sí? Ya habíamos hecho el cálculo de la hora ordinaria, que era 3.833,3, ¿sí? Ya sabíamos que teníamos ese recargo. ¿De cuánto nos dice entonces que es el recargo que debemos sacar? Del 25 y del 75%. Entonces nosotros multiplicamos esto por el 25% y nos da un valor de 958,3. ¿Sí? ¿Alguien le dio ese mismo valor? Un valor distinto. No, profe. Vale, ¿qué hacemos acá? Como se trata de extra, ¿sí? Por fuera del salario, entonces nosotros vamos a sumar, ¿sí? ¿Con qué sumamos? Con la hora ordinaria. Entonces, regalen 5, eso. Sumamos este valor, el valor de la hora ordinaria diurna. El 8, me confundí. Entonces son 3.833,3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? $4,791.6. Muy bien, 4.791,6. ¿Sí? ¿Por cuántas horas al día? Por 2, profe. Por 2. Ok, entonces lo multiplicamos por 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 9.583,2. Esas 2 horas extras al día. Entonces decimos, listo, vamos y cogemos nuestro calendario, ¿sí? Ya sabemos que en el día debía ganar adicional esos 9.583. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuántos días cada mes, ¿sí? Entonces decimos, listo, nos vamos con el calendario al mes de enero y decimos, bueno, ¿cuándo empezó a trabajar? El 20 de enero. Entonces contamos 20 de enero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, porque hasta el sábado también lo trabajaba. 4. El domingo tiene una diferente, entonces no contamos el domingo. Entonces vamos. 25, 5, bueno, 25, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días de enero. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos que en enero fueron 10 días. En febrero, ¿cuántos fueron? Entonces nos vamos para el mes de febrero y contamos los días hábiles. Entonces decimos, en febrero fueron 6, la primera semana, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con la segunda, ¿sí? 13, 14, 15, 16, 17, 18 en la tercera semana, 19, 20, 21, 22, 23, 24 días del mes de febrero. ¿Por qué 24 días, muchachos? Porque febrero solo trae 28. Y porque les descontamos los 4 domingos del mes de febrero, ¿cierto? Sí, señora. Y ahora nos vamos para el mes de marzo. ¿Hasta cuándo trabajó? Trabajó todo el mes de marzo. Entonces vamos a mirar. 6 días de la primera semana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El 22 fue festivo, el 22 no lo contamos. ¿Listo? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 días del mes de febrero. De marzo. Entonces ya sabemos que en marzo tuvo 26 días. Entonces, ¿qué vamos a coger? Recordemos que por día ella debía recibir de jornada extraordinaria, es decir, de las 2 horas extras, 9.583,2. ¿Cuántos días de enero? 10 días. Por lo tanto, nos da 958.320. ¿Sí? Esto de enero.
En febrero, entonces, ¿cuánto nos da? Cogemos los 9.583, ¿sí? Coma 2, los multiplicamos, ya en febrero ya son 24. ¿Sí? ¿Todos van conmigo? Sí, profe. 229.996,8. Profe, una dudita, es que 9.583 por 10 me da 95.834. Ah, ¿sí ven que no era ese valor? Eso, muy bien. Estar atentos. 95.832. ¿Sí? Del mes de enero. Muy bien, Lili. Listo. Entonces, decíamos que son 95.832 de enero, de febrero son 229.996,8 y de marzo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos acá, 9.583,2, pero esta vez lo multiplicamos por 26. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 249.163,2. ¿Listo? ¿Todos van conmigo? ¿Alguien tiene un valor diferente? Profe, yo en el último tengo 249.164. Bueno, ya ahí las décimas, de pronto tú lo que hiciste fue sumar, bueno, no sé, ¿qué valor cogiste de la hora ordinaria? La de 9.583,2. Coma 2, Sí, profe. porque a mí me da este valor. ¿Sí lo ven ahí en pantalla? Pero por un peso, profe. Eso era lo otro que, muy bien, Nicolás. Sí, o sea, la diferencia es un peso que pues no tiene mucha relación. Ustedes van a tener, en este ejercicio no tenían margen de error, sin embargo, en el parcial van a tener margen de error de entre 1.000 y 10.000 pesos, depende del ejercicio. ¿Sí? O sea, efectivamente la diferencia en esta, ojo, en esta no es relevante. De hecho, en estas tres no es relevante. ¿Sí? No es relevante. En este caso, la diferencia sí realmente fue menos de un peso, entonces ahí estamos bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué seguimos? Bueno, vamos a mirar los dominicales, ¿cierto? Entonces teníamos 3.833,3, sí, 3.833,3, pero el recargo nos varía. ¿De cuánto era el recargo? Del 75%. Sí, señora, del 75%. Por lo tanto, nos da un valor en dinero del recargo de 2.874, perdón, acá ya como el 9 y al lado está el 7, entonces acá lo que hacemos es aproximar este 4 a 5. ¿Listo? 2.875. Entonces, ya sabemos que ese es el valor del recargo. Lo que nos queda es sumar a la hora ordinaria. Entonces, cogemos los 2.875 y le sumamos los 3.833,3, es decir, 6.708,3. ¿Listo? Ese es el valor de cada hora ordinaria diurna dominical. ¿Cuántas horas ordinarias diurnas dominicales fueron? 7 horas. Eso, muy bien, fueron 7 horas. Por lo tanto, nos da un total de
Esas 7 horas nos vale 46.958,1 por cada domingo que ella trabajó de 2 de la tarde a 9 de la noche, ¿cierto? Listo. Todos nos da lo mismo. ¿Están conmigo? Sí, profe. Ahora nos vamos al calendario, ¿sí? En enero, ¿cuántos domingos trabajó? 2. 2. En enero fueron 2 domingos, ¿sí? En febrero, ¿cuántos trabajó? En febrero trabajó 4. En febrero solo trabajó 4. ¿Y en marzo cuántos trabajó? 4 domingos y un 5. festivo. Muy bien, entonces en marzo ya hacemos la cuenta, es por 5, porque tenía un festivo. Entonces, recordemos cuánto por día nos ganaba Lilia, nos debía ganar Lilia. 46.958.1. Punto 1. En enero entonces era por 2, así que por 2 nos da Eso daba 93.916,2. muy bien, Juliana, muchas gracias. En febrero, ¿cuántos días eran? 4, profe. 4. Y eso nos da 187.832.4. 832.4. Y en marzo, muchas gracias. ¿Y en marzo cuánto nos da? 234.790.5 porque era por 5, profe. Exactamente. Entonces acá, 200 ¿qué? 234.790.5. Chicos, somos unos duros, ¿sí? Porque nos dio exactamente el mismo valor. Entonces en enero, ¿sí? 93.916,2. En febrero, 187.832,4. Y en marzo nos da 234.790,5. ¿Cierto? Todos vamos a la par. ¿Alguna duda? Ahora vámonos aquí a nuestro taller. Vamos a ver si eso era lo primero que nosotros debíamos hacer. ¿Qué nos dice? Entonces nos pregunta, bueno, ¿cuánto se le debe cancelar por las horas extras que labora un día hábil? ¿Cuánto es que se le debía cancelar? 9.583,2. 2. Listo. Ya. Perdón. La respuesta debe ser así o la debo poner así, ¿sí? O en su defecto así, aunque creo que esta coma no la toma como décima. Me parece mucho que no la toma como décima. No, profe, no la toma como decimal. El decimal es punto, ¿cierto? Sí, profe, porque cuando se colocaba con coma lo arrojaba como error. Listo. Entonces dejarlo así. Siguiente pregunta. ¿Cuánto se le debe pagar a Lilia por la prestación del servicio cada domingo? O sea, por domingo, ¿cuánto se le debía pagar? 46.158.1. Punto. Ok. Y siguiente era, ¿cuánto se le debe pagar a Lilia por salario extraordinario en el mes de enero? Entonces, en el mes de enero, ¿cuánto le debíamos pagar a Lilia? Solo por salario extraordinario. Profe, yo lo tengo, pero no sé si está bien. 189.748,2. Exactamente se le debía pagar a Lilia 189.748,2. ¿A todos nos dio el mismo valor? Sí, señora. Sí.
Ah, todavía hay más. En el mes de febrero, entonces, ¿cuánto es en el mes Ese- de febrero? Profe, las preguntas ahí eran solo extras, ¿verdad? Solo Ah, ok, extra. profe. O sea, hasta el momento llevamos solo extras. Ok, profe. ¿Cuánto es? 417.829,2. Y la siguiente, 483.953,7. 400, ¿qué, Juliana? Perdón. 83.953,7. Exactamente ese valor. Ok, nos dice que respuesta incompleta. Bueno, a ver qué nos arma. Profe, yo sí ponía la coma y a mí sí me arrojaba pues el cuadrito lleno. ¿Sí? O sea, solo se pone la coma del decimal y ya, nada más. Sí, se pone solamente, o sea, preferiblemente hacerlo o solo la coma del decimal, ¿sí? O solo el punto del decimal. El resto lo ponen sin comas, no lo separan para nada. ¿Listo? Lo dejan así solito. O preferiblemente dejarlo así solito, sin ni siquiera el decimal. ¿Listo? Profe, y al enviarlo así solitos, o sea, sin nada de comas ni puntos, ¿no la arroja como error? Sí, o sea, por eso digo, sin decimal. O sea, ni siquiera incluirle la decimal. ¿Por Ah, qué? ok. Porque entonces no les va a dar, digamos en el caso del 93.916,2, sino les va a dar 939.162, ¿sí? Por eso es lo que les digo a ustedes que efectivamente debo revisar taller por taller para verificar cuáles fueron sus respuestas, ¿sí? El problema es que no me ha quedado nada de tiempo esta semana, entonces por eso no lo he hecho. Pero la idea sí es efectivamente revisárselo respuesta por respuesta para saber si efectivamente existe un error o no existe error y está completamente igual. Algunas personas me pusieron todo seguido sin comas y puntos. Por el taller se los voy a valer. ¿Sí? En el parcial, no. Entonces, ojo con lo que se les está preguntando, ¿sí? Porque voy a estar revisando qué tan parecido está la respuesta. Vuelvo y reitero, en el parcial tienen un margen de error. ¿Listo? Entre 100 y 10.000 pesos. Hay una pregunta que no tiene margen de error, pero ya se van a dar cuenta en qué consiste, ¿sí? La pregunta. Cuando estén en el parcial se darán cuenta. Ahora, muchachos, última cosa antes de irnos, de finalizar la clase. Como se finalizó el contrato, ¿sí? El 31 de marzo del 2021, ¿cuánto se le debía pagar a Lilia por liquidación? ¿Sí? Liquidar el contrato de 20 de enero de 2021 a 31 de marzo. ¿Qué es liquidar el contrato? Le vamos a pagar, ¿sí? ¿Qué tiene derecho Lilia a la finalización de su contrato? Hagan ese ejercicio, lo desarrollamos el próximo viernes, ¿sí? Vamos a liquidar entonces el contrato. Esa es como la tarea para la próxima semana. Empezamos la próxima clase con el desarrollo de esa liquidación de este contrato de trabajo, cómo nos fue, ¿sí? Explicaremos y haremos un ejercicio un poco más largo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces sería, profe, qué pena, ¿cuánto se le pagó en total, o sea, en liquidación del contrato? De liquidación del contrato, sí. Finalizó el contrato, ya sabemos, finalizó el 31 de marzo. ¿A qué tiene derecho? ¿Cómo se lo vamos a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? Por la siguiente razón, porque el video de liquidaciones
de liquidación de prestaciones sociales no estaba obligatorio porque no habíamos visto el tema, si no habíamos finalizado el concepto. Entonces, para aquellos que no hayan visto dentro de la semana, pues es una desventaja, así que lo dejamos más bien para tarea, ahí sí, para actividad de la siguiente clase. ¿Listo? O sea, Sí, señora. ahí se le incluyen prestaciones sociales, todo lo de prestaciones sociales, lo que vimos. Todo lo que vimos, todo lo que vimos. Y eso es parte de del parcial que vamos a desarrollar el viernes. Cuña radial, ahí sí. Avisos parroquiales. Voy a estar el día martes en la universidad haciendo tutorías de 2:30 a 6. ¿Listo? Sede Álvaro Castillo, biblioteca. Aquellos que requieran hablar conmigo, profe, definitivamente yo intento y no entiendo. Por favor, veámonos el día martes de 2:30 a 6 de la tarde. ¿Listo? Lugar, ahí sí, biblioteca de la sede Álvaro Castillo. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. señora, profe. Vale, muchachos. Entonces, en eso quedamos. Dejamos hasta aquí la grabación el día de hoy y nos vemos el martes para aquellos que deseen o el viernes en clase. ¿Listo? Vale, pues, Bueno, muchas profe, gracias. gracias.